Esta clase estaría terminando a las 12:30, ¿verdad? Puede ser, si ustedes gustan, sí. Ajá, nos extendemos un Porque poco. Ajá, el sí. detalle es que si creo que me tengo que ir unos minutos antes, por así Ah, decirlo, a sí. las 12, por si no Sí, hay no se algún preocupe. inconveniente. No, para nada, no se preocupe. Nos podemos extender unos 15 minutos después de las 12 para reponer un poco esto, ¿verdad? El inconveniente que ha habido, pero no pasa nada. Es decir, si alguien se retira antes, yo la captura de pantalla la voy a hacer dentro de un momento, ¿verdad? Ahorita hay 9, ¿verdad? Entonces, ya cuando haya un poquito más, quizás la podemos hacer y ya queda la evidencia. Lo importante es que ha estado, ¿verdad? Además, la parte principal la vamos a ver de aquí a las 12, pues, o sea, hora y media es como muy efectiva ya en contenido. Y luego nos podemos quedar con algunos detalles, pues, sobre tareas, sobre algo otras inquietudes que hayan, que puedan ser ya más personales, a lo mejor no tanto de grupo, ¿verdad? Sino atendiendo un poco las individualidades. Ahorita ya hay 10 conectados. Voy a tomar la primera captura de todas maneras y si más adelante hay más de 10, entonces tomaremos otra, ¿verdad? Para dejar donde haya la mayoría. Ajá, por lo menos porque es la que uno coloca en el informe, esta captura de pantalla, ¿verdad? Así, pero eso sería básicamente. Esta es la tutoría ordinaria número 2. Ahorita pues todo el mundo estamos conectados en todas las sedes, en todos los grupos virtuales en este caso, ya entrando en contenido, ¿verdad? En la materia de que nos ocupa. Así es que yo esperaría de que cada uno de ustedes haya realizado las lecturas necesarias o haya tomado apuntes o haya escrito alguna pregunta para ponerla sobre la mesa y discutir sobre esas preguntas, pues, o sobre alguna idea que le llama mucho la atención sobre el Perdomo, sobre el autor, o sobre cualquier otro de los filósofos, pues, en los que se apoya el autor, ¿verdad? Así es que yo esperaría que todos hayan tenido acceso al libro digital que está ahí en PDF, ¿verdad? Ajá, que nadie de ustedes todavía diga desconocer de que existe ese material. Yo sé que este grupo ha sido bastante dinámico en un principio, se han ido incorporando más estudiantes, ha habido algunos casos que incluso a estas alturas, todavía el día de ayer, no sabían a qué grupo pertenecían. Entonces, es que son los que han ido inscribiendo un poco tarde. No porque ellos quieran, sino que los procesos así son, ¿verdad? A veces demora más para unos que para otros, pero lo importante es que ya están inscritos y solo era de identificar en qué grupo estoy, ¿verdad? Entonces a algunos así se les ha ayudado a identificar a qué grupo pertenecen, porque es necesario que esté cada quien en el grupo que es, por el tema de las calificaciones. Si solo fuera el desarrollo de tutorías, no habría mayor problema, pues, ¿verdad? La puede desarrollar en el aula que quiera, pero como no solo es la muy tutoría, sino que también está el tema de y en cuál aula voy a presentar las tareas, ¿verdad? Entonces, allí sí necesitamos que cada quien esté en el grupo que deba estar, ¿verdad? Así es que yo les agradezco pues que estén. Este grupo ha crecido. Ya estaba viendo yo que sí ha crecido bastante. Ajá, se han sumado más. Pero qué bueno que así sea, ¿verdad? Le vamos a entrar entonces ahorita ya al contenido. A menos que alguien de ustedes tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún saludo muy efusivo que quiera hacernos, extensivo a todos, alguna alegría que quiera compartirlo, hágalo también, porque aquí la idea es contagiarnos de las alegrías de los demás, ¿verdad? O sea, es parte de la vida.
Ajá, yo sé que problemas hay, tenemos ahorita hasta de sobra, de todo tipo, ¿verdad? No solo incrementos de combustible ni nada de eso, sino que hay muchísimos más problemas. Hay gente que ahorita se ha quedado sin empleo, hay gente que ahorita está pasando momentos agobiantes, pues, producto de la pandemia, en términos de salud. Hay, bueno, hay de todo, pero también debemos de tener la otra cara, ¿verdad? Hay, ¿qué situaciones son las de, que nos dan alegría también, nos entusiasman? Porque no hay nada más alentador asumir un reto cuando hay una motivación. ¿Por qué hay que hacerlo? Eso es fundamental. A ver, Kevin, ¿qué nos dice? Buenos días, licenciado. Hola, Eh, buenos días. yo quería dar una consulta, ya que Sí. yo soy uno de los que un poco tarde a las tutorías, ¿no? Yo todavía no sé eso de las aulas, en qué aula voy a entregar yo las cosas. Ah, bien, muy bien. Sí, yo se comprende, ¿verdad? Yo creo de que aquí hay algunos que tienen como más ventajas, rapidito se familiarizan con las plataformas, saben que existe una serie de pestañas en donde todas están rotuladas, en todas ahí dice tareas y evaluaciones. Justamente donde dice tareas y evaluaciones, ahí en el grupo virtual 1, donde está su servidor, ahí es donde va a colocar la tarea que corresponde en fecha de entrega, ¿verdad? Que ya está próxima. Bueno, no tanto, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo, es para el 1 de abril, la primera tarea evaluada. Hasta ahorita, Kevin, no se ha perdido ninguna tarea evaluada. Lo que sí tiene que hacer, lo que los demás compañeros han hecho, a apoyarse del audiovisual del doctor Dussel para hacer la tarea. Dos, acudir a las grabaciones de las tutorías anteriores para que ponga en contexto todo su trabajo, su actividad evaluada que va a presentar, ¿verdad? Entonces yo le invito a que se apoye de las grabaciones, que de hecho esta tutoría de repaso que la hicimos el jueves, todavía no la hemos colocado, pero puede apoyarse de las primeras, la tutoría ordinaria 1 y la de repaso 1. Ahí están ya los links, ¿verdad? Es preciso que se apoye. Entonces, y de ahí por lo demás no se preocupe, vamos en sintonía todos. Primera actividad evaluada va a ser esa. El primer parcial todavía está lejitos, pues falta, pues, va a ser en abril, pero nos queda todavía varios días y muchos temas que abordar para que vayamos muy preparados, con mucha discusión, mucha reflexión y que nos hayamos apropiado pues de las ideas principales, las definiciones fundamentales que ocupan a la filosofía de la educación, ¿verdad? Entiéndase esto, todo lo que pasa en los centros educativos, todo eso es parte, ¿verdad? Porque así se llama la asignatura. Ajá, entonces, eso nada más, Kevin, no se preocupe, ¿verdad? Así que en retomando lo que les decía, siempre debe haber una motivación en todo ser humano para llegar al deber ser, lo que el autor nos plantea, perdón, pues, ajá, entonces, una cosa es como, creo que hay algunos queriendo entrar todavía, ahí sí, ayúdenme a darles a admitir, por favor, si se me escapa, es como lo han hecho en otras ocasiones, pues, por favor. Entonces, como decíamos, pues, imagínense qué pasa cuando nace un bebé. Cuando nace un bebé es plenamente dependiente de su cuidador, en este caso de quien lo trajo al mundo, por decirlo así, ¿verdad? De la mamá, el apego. Un bebé, si no lo atiende, seguramente puede perder su vida. Depende totalmente de los adultos, de las demás personas, ¿verdad? Pero en un proceso educativo le estamos inculcando que en cierta edad la niña o el niño sea independiente, sea autónomo, ¿verdad? La autonomía, que sepa valerse por sí mismo, que haga sus cosas, que vaya al baño, que vaya, pero todo hay un aprendizaje, ¿verdad? Ajá, no es que de un solo, pero valga la comparación, ni tan así, ¿verdad? Pero
¿Qué pasa cuando la diferencia cuando nace un bebé a cuando nace otra criatura de otra especie? ¿Verdad? Que a lo mejor puede sobrevivir, ¿verdad? Aún con dificultades, pero un niño o una niña, si no se le atiende, si no se le atiende cuando llora, porque un niño cuando llora es por algo, o sea, está comunicando algo, o que se siente mal, o que tiene hambre, o sea, aunque no puede hablar, pues, pero su forma de hablar es a través del llanto, ¿verdad? Ajá, entonces, y ya el adulto hace una lectura, porque llora, qué quiere, sí, y ya después el niño, las primeras palabras que comienza a decir, bueno, y que con facilidad puede pronunciar es decir, tengo hambre, quiero agua, ¿verdad? Porque son las necesidades de sobrevivencia, ¿verdad? Ujú. Las necesita aprender a comunicar, ¿verdad? Para alimentarse. Y entonces, no de entrada dice, quiero aprender a leer, ¿verdad? Quiero aprender a escribir. No, eso se va creando poco a poco, la necesidad. Ajá, pero desde que nace, o sea, imagine todo el tema ese de la atención en la primera infancia, es un trayecto de la vida fundamental que hay que prestarle la debida atención, ¿verdad? Entonces, miren, ahorita ya hay un buen número, significa que voy a hacer nuevamente captura de pantalla. Ahí está, porque ya hay, híjole, como 16, ¿verdad? Conectados. Qué alegría. Entonces decíamos eso, pues, todo eso es de lo que se plantea como ahorita somos así y cómo queremos llegar a ser, como el deber ser, ¿verdad? Son las ideas. Pero bien, vamos a apoyarnos un poco del material para que eh, estemos todos, pues, y todas bien sintonizados en esto. Ujú. Me avisan si se logra ver. Sí, Lick, se ve. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, estamos, miren, en la tutoría ordinaria 2, 19 de marzo, siempre unidad 1. La idea es dejar evacuada esta unidad 1, ¿verdad? Despejada cualquier duda, inquietudes. Ahí sí, por favor, participen, que de eso se trata. El comprimido, así digamos, en términos de contenido, nos vamos a enfocar en estas 6 cosas, ¿verdad? Básicamente son 2, pero están como subdivididas, ¿verdad? Una es las tareas de la filosofía de la educación, ¿verdad? Las tareas que se le asignan ya a, la filosofía de la educación, que son 4, ¿verdad? La idea esta está apoyada pues con uno de los autores con los cuales se identifica mucho Perdomo, ¿verdad? Entonces, el análisis del lenguaje educativo es uno, la cosmovisión del proceso educador, la estructura del hombre educando y el hombre consiste en educación. Esas 4 tareas son las que le atribuye a la educación, ¿verdad? Así que vamos a abordar esa parte. Y lo otro es el sentido. Hay personas que están esperando en la sala de espera. ¿Le pueden dar a admitir, por favor? El sentido teleológico de la educación, ¿verdad? Que es el otro que nos va a ocupar esta parte de la mañana, ¿verdad? Así es que no hay donde perderse, la ruta de aprendizaje así lo establece y la agenda que la coordinación de cátedra nos socializó también enfoca estas como contenido principal estos puntos claves, ¿verdad? Así es que de eso vamos a hablar. De hecho, pues aquí ya van en estas diapositivas algunas ideas que son parte de las actividades que ustedes deben de complementar en el mismo material que está digitalizado, solo que lo van a hacer aparte, ¿verdad? Digo esto pues porque no por gusto está ahí, pues, ¿verdad? Está para asegurar que ustedes hayan hecho las lecturas respectivas, que se ha comprendido muy bien en los textos,
¿verdad? Por eso es que están planteados ahí. Hay preguntas que son más asociadas a complementar ciertos enunciados. Habrán otras que son más de complementar. Hay otras que son solamente de identificar si son falso y verdadero, que ya lo vimos en la tutoría anterior, ¿verdad? Que son aseveraciones a las cuales usted tiene que decir, esto es falso o es verdadero. Claro, a la luz de Perdomo, ¿verdad? Del material que nos ocupa. Ajá. Hay otras preguntas que son más de valoración crítica, porque de eso se trata, o sea, no solo de repetir lo que está literalmente expreso en el documento, sino lo comprendemos nosotros, cómo lo interpretamos, qué más le hace falta a esta idea. Vea, ¿por qué se quedaría tan corto en esto, pudiendo explicar más, dar más ejemplos? Eso es el valor añadido que cada uno le tenemos que dar a este abordaje. Y ustedes están en condición de hacerlo. Claro, si han hecho las lecturas previas. Si no las han realizado, ahí sí nos vemos con limitantes, ¿verdad? Pero no significa que no se puedan hacer, por supuesto que sí. En el momento que lo haga, usted se va a dar cuenta. Uy, aquí el autor se quedó un poco escueto, ¿verdad? O el ejemplo que puso como que no es el mejor ilustrador para que quede afianzada la idea. Yo pondría este otro ejemplo. Claro, todo va a depender del marco referencial que usted tenga, de los saberes previos o de experiencias previas. Porque si alguno de ustedes, por ejemplo, ya ha ejercido la docencia, porque en algunos casos ya hay algunos que son docentes y que lo que están haciendo es estudiando la licenciatura, porque ya habían sacado un profesorado, ya tienen experiencia áulica, ya vienen de recorrer ese conjunto de problemas que hay en educación, ¿verdad? Ya saben cómo funciona un sistema educativo, ya sabe cómo está estructurado, ya sabe cómo es la dinámica en un centro escolar, ¿verdad? Quiénes son los que toman decisiones, qué es un proyecto curricular de centro, qué es un PEA, o sea, lo conocen muy bien, están familiarizados. Y quienes no han ejercido aún esa vivencia, esa experiencia, pues están en el momento de aprender todo eso, a la luz de las lecturas, de los videos, ¿verdad? Y de todo eso. Están queriendo entrar, dicen algo otro, ¿no? No han entrado algo otro, no admitir. No, pero ya estamos, eran son dos más. Bien. Entonces, a eso es que me refería, ¿verdad? Apoyaron de todo eso. Entonces, la teoría educativa dice que se divide en dos clases. Una es, está en la pregunta 1 y la 5, mire, está subrayado, está ahí, con color amarillo está marcado. La descriptiva y la práctica. Ambas son importantes como teoría educativa, ¿verdad? Y una teoría educativa es como la sustentación científica que hay en materia de educación. Y así lo aborda la filosofía de la educación, así lo estructura, ¿verdad? Según el autor. Entonces, la descriptiva, por un lado, propone dar una explicación del papel o de la función de la educación, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Técnico, de funcionalidad. Ahí va. O sea, tiene un papel asignado la educación en general. Si no veamos, pues cada ministerio tiene un presupuesto asignado, ¿verdad? El de salud, el de educación, ahí está. Entonces, lo ideal es llegar a un 6% del PIB para educación, porque otros países ya lo tienen, ¿verdad? Costa Rica es uno de los más cercanos que tenemos, ¿verdad? El 6% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, se traduce en apostémosle a la educación, porque creen en ella. Países como el nuestro, híjole, hemos andado bien bajo. Han habido años críticos, pues, que ha sido cuestionable. El porcentaje asignado ha sido bastante bajo. Y a veces se ha visto incrementado cuando lleva obras de construcción, nada más. Entonces, pero de lo contrario, ¿verdad? Sigue siendo bajo. Hace falta mucho más todavía, ¿verdad? Entonces,
Pero en sí, cuando hablamos de esa teoría educativa, tal cual se define de forma la descriptiva, se refiere a eso, pues al papel que se le asigna a la educación en una sociedad. Y la práctica, ¿verdad? Va más orientado, pues, como a dar aquellos tips, ¿verdad? Aquellos consejos, aquellos aportes acerca de lo que deberían ser los sujetos que trabajan en la práctica educativa. En este caso, los docentes, ¿verdad? Entonces, que ahonda un poco en esa parte la teoría educativa, es decir, la didáctica, en otras palabras, pues, las prácticas educativas, prácticas pedagógicas, actividades de aprendizaje, desde su planificación hasta ejecución y evaluación, podría verse de esa forma. Entonces, la teoría educativa se ve desde esas dos dimensiones, la descriptiva y la práctica. Ahora, como estos son enunciados para complementar, ¿verdad? Porque puede ser, estimados y estimadas, que en un parcial les aparezca algo parecido y ustedes se van a sentir familiarizados. Ah, aquí es un enunciado. Aquí hay que, bueno, si se trata de combinar, por ejemplo, usted ya sabe, pues, que cuando habla de que la reflexión, la actitud teorética, es la que tiene que ver con lo que se ignora, con lo invisible del proceso educativo. Y en la página 2 usted puede ahondar un poco más en esa parte. Porque, por ejemplo, ¿una reflexión en qué se basa? ¿Verdad? O sea, una simple actividad no nos deja mucho aprendizaje. Pero si reflexionamos esa actividad, por simple que haya sido, ahí sí hay una interiorización, ahí sí hay una teorización, ahí sí hay un aprendizaje. Pero una actividad simple puede ser un juego, una actividad lúdica. Pero ¿y qué pasó con la actividad lúdica? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué relación tiene esta actividad lúdica con el tema que estamos viendo? Con la problemática tal y tal. ¿Qué relación tiene? Allí va la reflexión. Allí ya va realmente la interiorización y eso es aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso dice, o sea, a lo desconocido, ¿verdad? A lo que no se ve a simple vista o lo que aparentemente no se mira, pero que está de fondo. Ahí entra la reflexión y a eso le llaman actitud teorética en filosofía de la educación, ¿verdad? La formación de una conciencia moral para el deber, ¿verdad? Dice que es el propósito fundamental de la educación. En la página 3 lo detalla más y tiene mucho sentido, o sea, al complementar estos enunciados, ¿verdad? Apostarle a la conciencia moral. Bueno, alguien puede decir conciencia social, ¿verdad? Pero aquí lo manejan como conciencia moral, que entendida como llegar al deber ser, a los ideales, a los fines de la educación, ¿verdad? Eso es conciencia moral. Y así lo aborda Perdomo, ¿verdad? Cuando lo retoma. La número 4 dice la dirección analítica, en la que somete a juicio y por supuesto a valoración el concepto que se tiene de educación, ¿verdad? O sea, un docente que no analiza los fines de la educación, que no analiza los objetivos, que no analiza los contenidos, que no analiza los recursos, los materiales, ¿verdad? Que no le encuentra esa relación entre cada uno de esos elementos, ¿verdad? Ha perdido la dirección, ha perdido el rumbo, ¿verdad? Tiene que estar analizando constantemente, buscando coherencia. Yo no puedo pedir un listado de materiales sin saber para qué lo voy a usar y con qué objetivo voy a hacer una actividad. Yo debo ver una relación entre la actividad, los recursos, los objetivos y la metodología que voy a implementar. Tiene que haber una relación entre ellos, porque si no, cualquiera puede decir, bueno, tenemos recursos, hemos comprado tantos materiales, pero no sabemos qué hacer con ellos.
Sí, y eso pasa, fíjese, experiencias de estas han habido en nuestro país. Yo recuerdo hace una década, un poco más, visitar varias escuelas en donde tenían en paquetes sellados, kit de laboratorios de ciencia, que jamás los abrieron, habían sido donados. Pero decían, es que aquí no hay ninguno de ciencia, no es especialista y nos da miedo arruinarlo. Entonces no abrían esos paquetes y ahí estaban, ¿verdad? Entonces, claro, son equipos que si no se usan van quedando en desfase después. Ya hay nuevos, ya esto ya no se ocupa mucho, entonces, pero pasa eso, ¿verdad? Entonces, es importante estar siempre analizando todo el tema de recursos. Hay docentes que se excusan y dicen, no, mire, cuando tengamos esto es que entonces vamos a hacer maravillas, pero entonces vamos a hacer unas actividades muy interesantes y todo. Pero el punto es la pregunta, y eso es análisis. Con lo poco que tenemos, ¿qué podemos hacer de nuevo? ¿Verdad? Con lo poco que tenemos, ¿qué podemos hacer de nuevo? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde? Ahí está la dirección analítica, de ahí entra, ¿verdad? Entonces, buscando alternativas, buscando opciones, plan A, plan B. Si tengo, vaya, ¿qué tal si se va la energía? Y yo estaba preparado para trabajar con, ahorita porque es en línea, ¿verdad? Se va la energía, se nos apaga todo. Estamos cada quien desde casa. Pero supongamos que si es presencial y yo como docente, yo llevo preparado nada más puras diapositivas, esperanzado que con el cañón yo voy a trabajar y voy a proyectar. Pero yo llego al aula y de repente no hay energía, yo debo pensar en un plan B. Yo al menos yo llevaría aunque sea tarjetas con distintos colores utilizando el Metaplan, porque como el uso de colores tiene didácticamente tiene mucho poder para los aprendizajes. Y ahí está la habilidad y la pericia de un docente, cómo utilizar los colores para determinar, ¿verdad? Entonces, no es así antojadizo, pues, no se va a ver aquella pizarra multicolores ahí, pero ¿qué relación tienen los colores con el contenido, ¿verdad? Entonces, con el tema abordado. Así que, como les digo, pues, tiene que ver con esa capacidad, eh, esa característica pues, de un docente de analizar sus prácticas, analizar su contexto, analizar su propia concepción de la educación. Mire, son tres elementos, pero sumamente vinculados. ¿Verdad? La práctica, el contexto y la concepción de la educación. Esos tres elementos son inseparables, ¿verdad? No lo dice tal cual Perdomo, pero se puede extrapolar a partir de las ideas que él expresa, que va en esa misma línea, en ese contenido. Cuando habla de dirección analítica, ¿verdad? Le corresponde al rol docente y a los tomadores de decisión, entendido pues el equipo directivo en un centro escolar, los miembros del CDE, Consejo Directivo Escolar, ¿verdad? La teoría, la número 5, dice que la teoría educativa, ya la vimos, ¿verdad? Que en la práctica ya lo vinculamos con la 1 y la 5, ¿verdad? Se amarra. Pero en el material aparece en este orden. Por eso yo lo retomé tal cual está en ese orden. Los enunciados, no en sí los complementos, solo están los enunciados. Pero aquí se trata de complementar el enunciado, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que hay una mitad de cada punto de eso, la mitad está con color o encendido y la otra mitad más tenue, ¿verdad? Entonces, esa es la separación que se hace, el enunciado y el complemento del enunciado, para encontrarle coherencia, secuencia. Ajá. Los fines educativos, ¿verdad? Dice que permite entender las distintas doctrinas pedagógicas. En la página 10 se puede profundizar más, pero justamente ahí está, ¿verdad? Un equipo directivo, un ministerio completo, podríamos decir, que no alinea esto, ¿verdad? De las doctrinas pedagógicas, a partir de los fines,
el tipo de persona que estamos formando, el tipo de docente que necesitamos para formar estas personas, ¿verdad? Esa reflexión debe de estar realizando constantemente, sobre todo cuando se están definiendo fundamentos curriculares, cuando se están trabajando mallas curriculares, ¿verdad? Entonces, ahorita se oye más interferencia porque me quedé aquí en la sala, ¿verdad? Entonces aquí se oye más la perra cuando ladra o los vendedores cuando pasan ahí, ¿verdad? Van a disculpar si se escucha eso, pero me quedé aquí por más fresco, ¿verdad? Entonces decíamos que los fines educativos pues permiten entender las distintas doctrinas pedagógicas que hay. Interrúmpame cuando quieran, ¿verdad? Más adelante les voy a plantear preguntas también para que dialoguemos sobre preguntas. Estos solamente son los enunciados que en el mismo material están para complementarse. Por ejemplo, ahí habla de los distintos tipos de saberes. El saber técnico, el saber científico, el saber filosófico y el saber teológico, ¿verdad? Esos 4 saberes, ahí el autor los plantea y tiene mucho sentido, ¿verdad? Cómo lo ha planteado y ya vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Pero en este caso, el enunciado habla de que es el saber que comprende la metodología de la enseñanza, el saber técnico. Ahí está, ahí se complementa, porque no es el saber filosófico. El que tiene que ver con metodologías es algo puramente técnico, ¿verdad? De formación técnica que ha tenido un docente para hablar de estrategias metodológicas, de actividades de aprendizaje, es propiamente técnico. No es teológico tampoco, ¿verdad? La función crítica es la función que crea hábitos reflexivos mediante los cuales se someten a juicio los saberes técnicos y científicos sobre el proceso educativo, ¿verdad? Mire qué interesante esta parte sobre la función crítica. Ambos saberes son sumamente necesarios. No nos podemos quedar solo con los saberes técnicos ni solo con los saberes científicos. Debemos de retomar ambos. Es más, los otros tipos de saberes también, ¿verdad? Filosófico y el teológico. Los necesitamos también en materia de educación y por eso es que los aborda el autor. Por eso tiene mucho sentido. Ya vamos a ir detallando cada uno de esos saberes, pues no se preocupen. Ahorita solo porque yo quiero asegurarme pues que ustedes le encuentren como la lógica a este material de Perdomo. Mire, estas son respuestas breves. Aquí ya no es de complementar. Aquí es respuestas breves. Aquella era de complementar enunciados. Y un enunciado es una aseveración, por decir así, una afirmación. Pero acá es respuesta breve. Por ejemplo, la pregunta es abierta. Dice, ¿en qué consiste la función interpretativa de la filosofía de la educación? Las ideas principales que se les comparte es eso, pues, consiste en la contribución para que se comprenda el mundo y la vida. Mire, en 2 palabras lo dice, comprenda el mundo y la vida. Está, y alguien se puede seguir preguntando, ¿y por qué existe la educación? ¿Y por qué el hombre tiene que participar de la educación? Pero ¿quién hace la educación? El hombre. ¿Y qué logra con eso? Transformarse, ser mejor persona. O sea, lleva una relación tan elemental que no se puede separar. O sea, cuando hablamos de hombre, ya dijimos desde la vez anterior, ¿verdad? Que si aplicamos el enfoque de género, nos pegaran un levantón diámetro, como decimos, ¿verdad? Ajá, pero cuando hablamos de la categoría hombre, estamos refiriendo al ser humano, ¿verdad? Aquí atendiendo la diversidad, de la diversidad sexual, ¿verdad? La diversidad de género. Ajá, entonces, pero ahí está englobado, o sea, el autor así lo retoma y así lo abordamos, pero nosotros podemos desglosarlo, detallarlo para comprenderlo mejor a la luz de los contextos actuales, ¿verdad?
Pero eso de en qué consiste la función interpretativa de la filosofía y la educación, por eso se insiste que hay que interpretar los textos. ¿Para qué? Para comprender el mundo y comprender la vida. Así se aborda la filosofía de la educación. Comprender los problemas fundamentales de la educación, porque eso ocupa la filosofía, ¿verdad? Sí, cada disciplina, cada ciencia tiene problemas fundamentales, ¿verdad? Y debe de ocupar. Ya decían que aún no está del todo acentuado si realmente llamarle filosofía de la educación, otros le llaman educación y filosofía, ¿verdad? Y de distintos nombres, pues, pero la connotación que tiene va en esa línea de comprender el mundo y la vida misma. La 2 dice, ¿cuál es la premisa básica en la cual se apoya Fouillade para mostrar la estructura del hombre? ¿Verdad? Entonces, hay una aseveración que está ahí hasta entre comillas, que el hombre está consciente de que tiene que educarse. Claro, eso es cuando llega a cierta etapa de la vida, pero en una edad de la niñez, un niño va a la escuela porque lo mandan, simple, ¿verdad? No va porque esté consciente de que debe hacerlo. Esta conciencia la va a partir del deber ser, la va construyendo. Ajá. Ve pues que no se puede quedar. O sea, ahí hay una película que se llama Todo niño es especial. Todo niño es especial, así se llama la película. Y es un niño bueno, en la selva y todo, si no convive con más de su especie, pues, si no vive con más, claro que no va a aprender a hablar y va a aprender a comunicarse como lo hacen los demás animales. Pues eso desarrolla todo. Y como gente que viene de otras culturas quiere obligarlo a que aprenda a su manera, ¿verdad? No tomando en cuenta de que es un proceso gradual. Ajá, que si bien el niño ya está grandecito, pero no ha tenido una infancia con apego, no ha tenido una infancia con familia, ¿no? Con más seres humanos, sino que con animales, ¿verdad? Entonces, eh, a la fuerza tampoco puede ser, o sea, todo lleva un proceso metodológico y ahí el rol de la educación, ¿verdad? Pero así se llama la película, Todo niño es especial, muy buena, por cierto. Entonces decimos, aquí Montaboni es realmente uno de los que más destaca Perdomo, ¿verdad? Y en los cuales él se ha alineado todo su desarrollo, el abordaje que hace en el material, ¿verdad? Retoma a Montaboni. Dice que es el estudio, ¿qué es la filosofía de la educación? De que es el estudio de los problemas esenciales de la educación. No habla de dificultades de aprendizaje, porque eso lo puede ver un psicólogo, un trabajador social, ya dijimos, ¿verdad? No puede hablar de problemas de material didáctico, ¿verdad? No puede hablar de tecnología. Eso no es tema que ocupa la filosofía de la educación, sino a problemas esenciales de la educación que van más allá, que son más globales, ¿verdad? Más universales incluso, a los cuales se acerca dirigiéndose, dice, con cuestiones previas, anteriores a la educación misma, como son la de la esencia y el destino del hombre, ¿verdad? Hablar de esencia y de destino del hombre, ¿verdad? Para justificar o para negar la posibilidad o la legalidad de la educación, ¿verdad? Eso es lo que Montaboni un poco acuña a partir del abordaje que hace de la filosofía de la educación, ¿verdad? Se enfoca en cuestiones esenciales, no en cuestiones así superficiales, no, en cuestiones esenciales que tienen que ver con qué, mire, con los fines y objetivos definidos en el diseño curricular, el tipo de persona que se está pretendiendo formar. Esos son los asuntos fundamentales de la educación. Ajá. Los agentes que intervienen en la educación, ¿verdad? Todo eso es parte de eso. Ajá. Porque decimos, uno nunca deja de aprender.
Y definitivamente que así es. Toda la vida está aprendiendo. Ajá. No sé, ¿tienen alguna inquietud, algún aporte en relación a estos puntos? ¿Lo pueden hacer en este momento, por favor? ¿O vamos muy rápido? ¿O se están quedando cosas un poco en el aire, en el limbo, como decimos? Ustedes siéntanse en todo el derecho de expresarlo y decirlo. O sea, aquí conmigo no se preocupe, ¿verdad? Eh, tenemos la madurez suficiente para aceptar cualquier autocrítica, cualquier crítica constructiva, ¿verdad? En buena hora. Ajá, lo puede hacer, no se preocupe. Ajá, Licenciado, diga. bueno, en mi caso a mí me llamó la atención de un punto anterior que tocó, no sé si puedo opinar. Sí, por supuesto. Es acerca de los distintos tipos de saberes en educación. Pues Ah, me sí, puse a indagar y acerca del saber técnico me llamó algo mucho la atención. Es algo que día a día ajá, emplean en los centros educativos, es el llevar la teoría a la práctica. Bueno, es lo que tienen que emplear, y también sobre el científico, ya que todo sí, niño, todo joven, creo que desde pequeño es como una esponja que busca adquirir conocimientos a través de la sistemática, pero día a día no se puede en ocasiones porque el sistema está malo. Me llamó mucho sí. la atención esa parte. Muy bien. Sin obviar, ¿verdad, compañero? Los 4 tipos de saberes que plantea el autor, ¿verdad? El Igualmente. técnico, el científico, el filosófico y el teológico. Y ya vamos a ir explicando cómo es realmente, en esencia, que lo aborda cada uno de estos, ¿verdad? De a poco vamos a ir entrando en esa materia. Y me alegra que lo haya, porque ahorita el punto 4, justo, ¿verdad? Mire qué bien usted ha hecho la conexión ya. Retomó el saber técnico, el saber científico, y hoy viene el saber filosófico. Y después el número 5, el saber teológico. Entonces, ¿en qué consiste el saber filosófico sobre la educación? ¿Verdad? Aquí está, que es un conocimiento teorético, es decir, la teoría, pues. Y la teoría tiene también un basamiento científico a la vez, sistematizado, ¿verdad? Organizado, que tienen en la universalidad su matiz principal y procura llegar a las explicaciones esenciales y a los principios de las cosas. Es decir, en otras palabras, ¿cómo entró un niño en su primer día de clases al aula en X grado, en X ciclo, en X nivel? Nosotros sabemos, estimados, y ustedes lo han de recordar muy bien, que la transición que hay entre un ciclo y otro es bastante complicada para muchos niños y niñas, para muchos jóvenes. Es complicado, porque por ejemplo, si es un colegio bilingüe, si viene en colegios donde ya le vienen exigiendo, tal vez no va a sentir mucho la diferencia, la presión, pero si viene en un aula de una escuela pública que ha sido atendida de forma multigrado, con un solo docente, es un gran lío, pues realmente trae unos déficits en sus aprendizajes que depende a dónde más le tocó el siguiente ciclo, porque digamos que la escuelita ya en el cantón solo ofrece de primero a sexto grado, ni siquiera parvularia, de primero a sexto grado. Egresó de sexto y va a continuar, y va a ir a otra escuela que está en el cantón, que camina más, pero allá va a iniciar séptimo. Las bases que él lleva en relación a sus demás compañeros que ya vienen estudiando en la escuela donde hay más grados, claro que va a haber una diferencia. Allá a lo mejor un solo maestro le atendió en cuarto, en quinto grado, en sexto grado. Un solo maestro. Perdón, un maestro por especialidad. Puede ser, o 2 maestros les compartían, pero, pero allá no, allá era una maestra y daba todos los grados juntos. Era la aula multigrado. Obviamente que va a traer más vacíos, más debilidades, más preguntas que respuestas, y sin embargo le va a tocar trabajar a la par de otros niños y niñas jóvenes que ya traen un poco más de bases, que a lo mejor hasta ya le enseñaron algo en inglés, pero ahí en séptimo grado va a iniciar a aprender inglés.
son como asignaturas nuevas para él, que aunque ya sabe que existe el idioma inglés, pero nunca le ha dado curiosidad porque nunca se lo han exigido aprenderlo, a escribir, mucho menos hablar. Y se va a sentir como pollo comprado, porque él viene de otra escuela, ¿verdad? Donde allá sí conoce a sus compañeros, aquí no me conocen muchos y con ciertos temores, ¿verdad? Y de entrada lo etiquetan, le ponen un apodo de entrada, o sea, ¿cómo se ha de sentir? Pero el punto es, a lo que quiero llegar, es que este saber filosófico hace esa relación entre cómo llegó, cómo ingresó un niño o una niña por primera vez a ese grado, a esa aula, y al final con qué capacidades está egresando, o sea, el deber ser, lo que alcanzó, las competencias que desarrolló, no que adquirió, porque adquirir eso es una acumulación, ¿verdad? Eso no es muy bancario, es las capacidades que desarrolló a lo largo de un año escolar o a lo largo de un ciclo escolar que puede ser los 3 años, porque nuestro sistema educativo está organizado por ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato o media, y luego educación superior, o sea, pero viene por ciclos. Así está estructurado nuestro sistema en El Salvador, ¿verdad? Como lo está en Costa Rica también, o sea, y en países que tenemos como referentes. Ajá. Entonces, pero el punto es, esa transición que hay es complicada para muchos estudiantes, por las razones que sea, ¿verdad? Hay diversas razones. Ajá. Entonces, pero el saber filosófico explica, ¿verdad? En esencia todos esos factores. Ajá. No es que los resuelve, no, porque no le toca resolver, pero sí explicar, ¿verdad? Es sustentar. Ajá, entonces no es que le va a resolver también, lo que va a resolver son los planes de acción, los planes de refuerzo que pueda implementar un colectivo docente o entre estudiantes, le da círculos de estudio, o sea, innovar, puede proponer y hacer algo al respecto. No decir, no te preocupes, hijo, el otro año vas a aprender a leer. A mí me dijeron que te promoviera de grado porque si no vas a caer en sobredad. Eso ha sido un criterio lamentable, pues, pero porque se ha venido promoviendo simplemente para que no caiga en sobredad. Momento, mejor retemos al docente que lo está atendiendo hoy, que su misión es que este niño o niña que ya tiene 9 años termine aprendiendo a leer y escribir cuando salga de este grado, ¿verdad? Un reto, verlo como un reto, pero también ayudarle con algunos recursos, ¿verdad? No solo exigirle y que de su bolsa tenga que comprar hasta materiales, porque no me van a dejar mentir, o sea, en las escuelas eso pasa. A inicio de año, si no dejaron materiales comprados desde el año anterior, no tienen nada. Y si a eso se metieron y les robaron lo poco que había, peor todavía. ¿Qué hacen muchos docentes? De su bolsa compran. Claro que no son muchos, son pocos que lo hacen. Y tocarle la bolsa a un docente es, créanme, que es sumamente complicado, ¿verdad? Porque pues sí, no es que ganen el montón, ¿verdad? Ajá. Pero el saber filosófico, como hay que ponerle mucho, mucho cuidado a estas ideas que están planteadas. Dice que es un conocimiento teorético, o sea, es una teoría, pues, sistematizado. O sea, aunque no necesariamente dice que tiene el rigor científico como lo tiene el conocimiento, el saber científico, ¿verdad? No, lo ve más como que si no fuera científico, pero está sistematizado, ¿verdad? Que tiene en la universalidad su matiz principal, o sea, que ve todo lo global, no ve solo las aulas, pues, el aula de la escuela, no, ve el contexto. Ahí está el saber filosófico, extrapolar, ver el bosque, no solo el árbol, ¿verdad? En cambio, el saber técnico, ese es el problema, que puede quedarse solo viendo el árbol y no ve el bosque. Ajá, sí, sí, me comprenden cuando se refiere a ese ejemplo así. Tiene que ver todo para comprender lo particular, lo específico. Yo debo ver lo macro, lo global. Ajá, ver más allá para poner en contexto mis actuaciones, mis planes.
sea un plan de refuerzo. Yo no puedo enfocarme solo en una causa de por qué los niños reprobaron, si las causas son múltiples. Entonces mi plan de refuerzo tiene que retomar esas múltiples causas, si no voy a caer en lo mismo. Y mucho joven se va a aburrir, se va a desesperar y va a decir, otra vez no le entendí ni jota, profesor, porque me volvió a explicar el ejercicio de la misma manera que ya lo había hecho muchas veces. Mejor ni me quedo al refuerzo, dicen. ¿Verdad? Es triste, pero yo lo he escuchado, yo he vivenciado todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones aprendidas puede sacar un docente de eso? Que le hace falta más el saber filosófico, que le hace falta ver lo macro, ver lo global, ver el contexto, ver la comunidad entera, no solo la escuela. Porque si yo solo llego a dar clase al aula, di la clase y me fui, porque yo no soy de allí, me fui. Y yo no conozco la comunidad, yo no convivo con la comunidad, yo no sé si este niño o esta niña antes de llegar a la escuela ha madrugado a hacer actividades domésticas o actividades agrícolas y llega cansado, agotado a clases. Yo no lo sé porque no me interesa. Ese es el problema. Necesita el saber filosófico, necesita conectarse con el medio, ¿verdad? Con el contexto para poder entender y comprender y ser más empático y ser más compasivo con sus estudiantes. El término compasivo no es compadecerse, esa es otra cosa. Compasivo es, además de ser empático, le ayudo, le doy soluciones. Soy parte de las soluciones de este joven. ¿Por qué no está entendiendo un tema? ¿Verdad? O sea, yo busco cómo ayudarle. No le voy a dar puntos, no le voy a regalar nota, esa es otra cosa. Ser compasivo, como le digo, significa no solo decir, híjole, la está viendo mal, la está viendo de a palito, no me entiende, pero no hago nada, no hago nada porque supere el joven o el niña, la niño, ¿verdad? Esa dificultad. Yo debo de actuar, ¿verdad? Entonces ahí necesito el saber filosófico para eso. Necesito conocer la familia, necesito dialogar con, pues, no me voy a dar el tiempo con todos los alumnos, yo tengo de que aprender a caracterizarlos y decir fulanita o fulanito son como los que, o por un lado vienen más tarde, por otro lado se distraen mucho en clase, unos hasta se duermen. Y créanme, no siempre se duermen porque la clase sea aburrida o no le entienden. Se duermen francamente, uno porque o tiene desnutrición o viene desvelado porque en la noche tuvo que ayudar a hacer una serie de actividades económicas en su casa para vivir. Porque hay muchos niños y niñas y jóvenes que a temprana edad asumen roles, ¿verdad? Roles y bueno, y queda en segundo plano la educación. ¿Verdad? Entonces, ahí está el saber filosófico, como les digo, tiene mucho que ver con todos esos elementos. Y por otro lado, el número 5 está en qué consiste el saber teológico sobre educación. Y a fin que esa palabra es importante tenerlo presente. Cuando decíamos en qué consiste el saber filosófico sobre educación, es sobre eso, ¿verdad? No sobre lo económico, no sobre lo, ¿verdad? Lo de medio ambiente, sobre lo, aunque tiene relación, pero ahí dice sobre educación. ¿Y en qué consiste el saber teológico sobre educación? Que es el 5. A mí me llama mucho la atención cuando habla de los textos religiosos, ¿verdad? E incluso hasta hace citas bíblicas ahí. Ajá. Con Amós, por ejemplo, cuando se plantea la teología de la liberación. Ajá. O sea, es porque están pensando en que hay que hacer algo, pues. Ajá, que las cosas no se deben ver así como, bueno, el destino ya está dado, vea, así te vas a quedar. No, ¿verdad? Sino más retador. Aunque tiene que ver con textos religiosos, con los dogmas religiosos, pero la parte teológica, en el sentido amplio de la palabra, teniendo una visión fideísta del devenir del mundo, dice, y de los acontecimientos suprasensoriales y ultraterrenos, ¿verdad? Entonces, sí lo categoriza el autor, ¿verdad? También de esa forma.
¿verdad? Que es importante el saber teológico también. Yo más lo retomo a partir de la teoría de la teología de la liberación, ¿verdad? Que eso ya lleva otra connotación, ya no solo a resignarse, pues, a resignar, no, si hasta en la Biblia está, esto va a suceder, dice la, ¿verdad? Es que ya está dicho que no sé qué, y que entre las personas nos vamos a comer unos a otros, y que no sé qué, y comienzan todas esas conjeturas así, ¿verdad? Ajá. Pero cuando ya habla de teología de la liberación, vea, ahí ya le da otra connotación, ¿sí? Y ahí ya se puede hacer mucho al respecto. Mire, este otro apartado ya tiene que ver como preguntas de comprensión y asimilación. ¿Ve? Ahí está. Si alguien quiere opinar algo ahorita de lo que hemos visto, hágalo, por favor, para estar seguro, pues, que ha quedado, por lo menos, abordado un poquito más de lo que habían ustedes leído, o si de lo que han leído ustedes lo han comprendido de otra forma, están en su derecho, ¿verdad? A ver, pero no lo vayan a hacer a través de chat, por favor, sino mejor con el micrófono, porque es más rápido, más eficiente y lo podemos dialogar justo en el momento. Ajá. O se nos cayó el internet, ¿no? ¿Verdad? No, aquí está bien estable, aquí donde estoy cerquito del router este. No va a pasar nada. Y solo recordarles, ¿verdad? Que por lo menos unos 2 o 3 de ustedes me manden una captura ahí, de una selfie. Pues no es captura de pantalla, es una selfie ahí donde usted está recibiendo, ¿verdad? La tutoría, está participando. Vea ahí, si, por favor, lúzcanse ahí, ¿verdad? Con una foto y la envían al grupo. Ajá, por favor. Así es que no hay alguna pregunta en relación a lo que hemos dialogado hasta ahorita. ¿Sí? Si no, como le digo, esta es como de comprensión y asimilación. Mire, la 1 dice, ¿qué debe entenderse por naturaleza original y por naturaleza ideal del hombre? ¿Verdad? Ahí hasta se los he puesto en negrilla, que son 2 ámbitos. La vida recibida, es decir, nació, ¿verdad? Y la vida que se debe alcanzar. Y yo regreso a eso, los destinos no están hechos, eso se construyen, ya, definitivamente se construyen. Ajá. Para que la educación sea rigurosa, necesita encontrar, dice, sus elementos regulativos como sustitutivos en el ser inicial y en el ser en devenir. Bueno, ahí está toda la currícula, pues. Ahí está toda la currícula a la cual el doctor Dussel le ha pegado unas restregadas, por decirlo así, pues. Y dice, señores, tomadores de decisiones, señores, funcionarios de la educación, vea, hay que estar ubicados. Aquí hay muchas cosas que transformar, ¿verdad? Usted ahí ya puede hacer las propias lecturas de todo eso. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué mensaje les está dando a muchos funcionarios de países como el nuestro en materia de educación? Que hay que hacer reformas profundas, ¿verdad? Yo no puedo esperar resultados extraordinarios con actividades ordinarias. Yo debo de hacer actividades extraordinarias y voy a tener resultados extraordinarios. Así es, ¿verdad? O sea, uno siembra lo que cosecha. Perdón, al revés la cosa, ¿va? Uno cosecha lo que siembra. Ya se le traban las carretas a veces a uno, ¿verdad? Pero si uno cosecha lo que siembra, o sea, si esto dice, pues el resultado, ¿cuál va a ser? Ajá. Entonces, eso es, dice que la naturaleza original del hombre que le interesa la educación es el de ser el biológico, el cual está condicionado por un contexto histórico y cultural determinado, toda la parte biológica, ¿verdad? Y su naturaleza ideal como un ser con aspiraciones éticas y políticas
que trascienden su condición natural original. Cuando dice aspiraciones éticas y políticas, no se refiere a partidos políticos, ¿verdad? Sino en términos generales. Dentro de la concepción filosófica de Kant, entre el ser y el deber ser, ¿verdad? Que sabemos nosotros que hay una gran trayectoria ahí, pues. Ajá. Pero el deber ser es lo que nos debe marcar toda intervención que se hace en materia de educación. Dice que el ser humano existe en ambos mundos al mismo tiempo, es decir, entre la razón pura y la razón práctica, y que ninguno de ellos determina al otro, ¿verdad? Ninguno de ellos determina al otro, ¿verdad? Debe de irse construyendo de a poco, no de un solo tampoco. El punto 2 dice, ¿por qué es necesario que la visión de la educación sobre el hombre sea integral? Miren, es que desde todo punto de vista debe de abordarse, desde el antropológico, sociológico, biológico, ¿verdad? Cultural. Hay muchas cosas que se deben desaprender para aprender nuevas. Por ejemplo, la cultura machista que nos caracteriza a hombres y mujeres, no crean que solo a los hombres, porque las mujeres son las que cuidan a los niños y desde chiquitos le inculcan ideas machistas. Entonces la madre es Las abuelas reproductora son de bien sus... machistas. Y las abuelas, ya no se diga, también sumamente machistas. Entonces son las que se encargan de reproducir los sistemas que terminan dañando a la misma persona. Porque no es cierto que solo daña a las mujeres, también daña al mismo hombre, un sistema patriarcal como que tenemos todavía instalado, donde hay roles y mandatos, que no hace daño. Entonces, pero dice que la visión de la educación sobre el hombre debe ser integral, desde todo punto de vista, desde todas las disciplinas habidas y por haber, ¿verdad? Debe de llevar a esa reflexión de los saberes técnicos y científicos, dice aquí, ¿verdad? Pero aquí usa mucho la palabra interpretación, fíjese, híjole, habla de que no se debe limitar, dice, porque el ser humano es una síntesis de los aspectos biológicos, sociales y culturales. No se debe limitar a la finalidad de la educación a una formación técnica basada en la utilidad y la eficiencia. Claro que es importante, en todo trabajo a usted le van a exigir que haga más de lo que a lo mejor esperan. Este es sumamente eficiente, altamente eficiente. Porque ha tenido una formación técnica, y la formación técnica incluye básicamente enseñarle a trabajar, ¿verdad? A resolver. Y claro, en materia de educación tiene mucho más que ver, ¿verdad? Como ya lo decía el compañero anteriormente, le enseñan a planificar, le enseñan a elaborar materiales, le enseñan a usar la didáctica, la pedagogía, todo eso es formación técnica. Le dan esas competencias, le desarrollan esas competencias, ¿verdad? Para asumir el rol de educador. Eso es formación técnica, se entiende. Pero, por ejemplo, si nos vamos por el lado de lo que hace INSAFOR, es preparar para el trabajo, para un puesto de trabajo. Y ese es el rol de ellos como institución. Y no es que sea malo, claro que sí, pero se queda solo en formación técnica. Hasta ahí. Ahí no hay saberes filosóficos, ahí no les interesa los demás saberes, más que solo los saberes técnicos. ¿Y a qué lleva eso? Un saber técnico, en otras palabras, es ya no solo aprender a saber, sino saber hacer. Si yo sé hacer, técnicamente yo estoy bien preparado para esos escenarios. Repito, no es que sea malo, es necesario, pero no solo quedarse ahí, ¿verdad? No solo quedarse ahí. Entonces hay otros saberes que desde la filosofía y la educación se deben incluir en todo proceso de formación, porque tenemos que apostarle a la eficiencia, de acuerdo, a la competitividad, de acuerdo, a la productividad laboral, pues excelente, porque necesita este país eso, ¿verdad? Sino que la educación, además de ser interpretativa y normativa, debe ser una crítica que permita la reflexión de los saberes técnicos y científicos. Ahí entran los saberes filosóficos, ¿verdad? Esa reflexión que hace de esos otros saberes.
el punto 3 dice, ¿por qué es indispensable? Mire, esto es dice, son de comprensión y asimilación. Así está categorizado este tipo de planteamiento. ¿Por qué es indispensable la cosmovisión en la teoría y en la práctica educativa? No solo dice en la teoría educativa, ni solo en la práctica. Ambas cosas, ambos escenarios. ¿Ve? ¿Por qué? Ahí lo asocia, ¿verdad? En el ejercicio de la educación se debe tener conocimiento del entorno social y natural en que se desenvuelve un educador y en la estructura del sistema educativo del cual está inmerso. ¿Verdad? Simple. Yo les ponía el ejemplo la vez anterior de un centro escolar allá en Izalco que insistía en enseñar náhuatl, pero llegaba el asistente pedagógico y le decía que estaban perdiendo tiempo, que mejor inglés enséñele desde chiquito, ¿verdad? Entonces iba en contra de, vea, lo étnico, en contra de la cultura, en contra de lo propio, pues, lo nativo. Ajá, entonces, y hay pueblos originarios y que hay que potenciarlos, porque si no, la identidad nuestra se pierde, ¿verdad? Y renunciar a eso, yo creo que Disculpe, es, licenciado. sí, diga. Respecto a lo que acaba de comentar en el video del profesor Dussel, también hace Sí, referencia a eso que usted hace mención en este momento, ajá, que no sí, necesariamente se debe inculcar, por así decirlo, lo de otros países a nuestros alumnos, sino que también hay que enseñarles parte de nuestra historia. correcto. ¿Cómo pretenden que se formen profesionales sabiendo cosas de otros países, más no saben sus propias raíces? Decía él, Exacto, en resumen. sí, Y a mí sí, me llamó vaya, bastante la atención esa parte, sí, porque sería sí. bueno que conociéramos más de nuestra historia y no simplemente la historia que nos cuentan los de afuera. Correcto, y sobre todo historias tergiversadas, historias incorrectas, ¿verdad? Como el descubrimiento de América, como, ¿verdad? Nunca van a decir que fue invasión, nunca van a decir que... Pero bueno, usted ha dado muchos elementos para quienes no han visto el video, aunque yo creo que a estas alturas ya lo vieron prácticamente todos, excepto Kevin, pues que se ha incorporado. No recuerdo cómo se llama. Compañero, pero me disculpe si le dije otro nombre. ¿Verdad? Pero a estas alturas pues ya lo han visto. Pero sí, usted ha tocado hoy en uno de los elementos que pueden dar pie a escribir su propio texto, usted en el ensayo que tienen de tarea, ¿verdad? Así es que, genial, ¿verdad? Muy bien. Pero el punto, como decíamos, es que es indispensable la cosmovisión, es tener la visión completa de las cosas. Como les decía yo, es ver el bosque, no solo el árbol. Ajá. Un docente debe de conocer la comunidad entera, no solo el muy perímetro de la escuela. No, porque esa solo es una visión muy corta. Eso es no conectarse con la vida real de la comunidad educativa. La comunidad educativa es todo, la escuela es de la comunidad, allí, o de la colonia, o del barrio, como llaman, de allí es la escuela no es del ministerio. Ajá, eso es como verlo de esa manera, que un docente lo vea así. Ajá, más van a amar la escuela, ¿verdad? La escuela no son las cuatro paredes, la escuela es la población que está allí participando activamente de sus aprendizajes, ¿verdad? Entonces, todo educador o educadora debe conectarse con el contexto, con el medio. Entonces, por eso la cosmovisión, tanto en la teoría como en la práctica educativa, es indispensable, dice el autor. Y tiene todos los argumentos habidos y por haber de por qué, ¿verdad? Y yo les digo, es triste. Yo recuerdo muchas escuelas cuando existía Educo, el programa Educo, que cuando analicen la historia de El Salvador y todo eso, ustedes van a dar cuenta, en donde el profesor llegaba simple al aula a dar clases, se retiraba, se iba a dar clases y ahí estaba, ahí está. Eso era todo, todos los días, de lunes a viernes. Claro, a veces llegaban desde el domingo, en la tarde, noche, porque llegar lunes era imposible, iban a llegar hasta en la tarde, por el tema de transporte, ¿verdad?
Hay muchos lugares donde el transporte es o solo de mediodía abajo. En la mañana no hay. En la mañana es que van al pueblo, pero después de mediodía regresan de hacer sus compras y solo hay un transporte. O sea, es crítico, ¿verdad? O les tocó a caballo o en bicicleta o a pie, ¿verdad? Pero son muchos kilómetros. Entonces se reconoce todo el esfuerzo que han hecho, pero lamentablemente estaban como desconectados, ¿verdad? No mostraban interés por conocer la vida de la comunidad, no sabían ni cuándo eran las fiestas patronales, ni qué actividades significativas hay en la comunidad, ni cuáles son bueno, las creencias y todas las costumbres, desconocían, ¿verdad? De muchas cosas más, o sea, solo es una pincelada eso, ¿verdad? Así que, y aquí dice que el poseer una cosmovisión en donde el conocimiento, la conservación, el descubrimiento o cambio de realidad educativa sean admisibles, es el aporte fundamental de la filosofía de la educación. Es lo que da la capacidad de influir determinantemente, dice, en la educación, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? O sea, no quedarse de brazos cruzados, sino puede hacer un docente, un equipo docente para formar parte de esa comunidad, la cual ya es parte, pues, ¿sí? O algunos que ya aquí están pidiendo traslado, pues, y ya le consiguieron, hoy quiero traslado, o buscando permuta, ¿verdad? Pero bien, son situaciones, ¿verdad? A veces muy personales también, de cada docente y todo. Este es de comentario de texto, mire. La primera condición de todo pensamiento e intento de educación es una continua referencia a la vida recibida y a la vida que se debe alcanzar. Aquí podemos distinguir dos cosas. Uno, la educación formal y la educación informal, ¿verdad? Yo les he puesto hasta en sombra ahí, mire. Dice, ya que en cuanto vamos creciendo, desde pequeño nos vamos haciendo la idea de quiénes queremos ser cuando estemos grandes. Un doctor, una abogada, un electricista, etcétera, etcétera. Sin saber el desenlace de vida que se presentará. ¿Y cuántas veces, compañeros, alguien estudia una carrera simplemente por complacer a alguien de la familia? Y no es que realmente ese sea su charco. Pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando los papás, si el papá es médico, quiere que sus hijos sean médicos, ¿verdad? Y acomode el lugar. Y se los imponen, ¿verdad? Entonces, ahí realmente le está matando, pues, su proyecto de vida. El proyecto de vida lo debe construir cada persona. Claro, con la información así, pues que se la ponga en la mano, pues la información para que tome decisiones. Porque una persona bien informada va a tomar decisiones muy responsables, de las cuales no se va a arrepentir a lo mejor, ¿verdad? Dice que de manera general la educación es un proceso de diferentes aprendizajes. La manera que vamos adquiriendo habilidades, yo diría desarrollando habilidades, conocimientos, valores, creencias, hábitos que nos transmiten otras personas en los diferentes contextos que nos desarrollamos. Sin embargo, una educación formal influye de manera más profunda en el avance y progreso no solo de las personas, sino de sociedades, ¿verdad? Y aquí era lo que les hablaba de las distintas profesiones, ¿verdad? La educación siempre ha sido importante para el desarrollo. Ya hablamos en la tutoría anterior que aquí había una deuda histórica, que por mucho tiempo se venía diciendo en muchos países que la educación era el medio para el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las personas. Y después se sacó conclusión que no solo es el medio, que la educación en sí misma es un fin. ¿Por qué? ¿Quiénes participan de la educación? Las personas, ¿verdad? Entonces, es que un pueblo mejor educado, pues obviamente que va a conducirse al mayor desarrollo, niveles de calidad de vida,
no solo de crecimiento, ¿verdad? Sino de desarrollo integral, sobre todo en lo social, ¿verdad? Tal vez no todo en lo económico, pero en lo social sí, pues debe de haber más. Y con todos esos avances de la ciencia, sus aplicaciones y todo, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas, pues, que se quedan siempre por otros intereses, ¿verdad? Intereses comerciales, ajá, intereses de grupos empresariales, ajá, pero ahí va. Dice que, bueno, ¿para qué es que se desarrollan todos estos procesos educativos? Vea, para mejores niveles de bienestar social. Una persona preparada profesionalmente, obviamente que tendrá una vida más exitosa que otra, ¿verdad? Definitivamente. O sea, alguien que no practica, que no lee, que no, por supuesto, una persona adulta mayor, por ejemplo, que no pone en práctica eso, se le va atrofiando su cerebro, ¿verdad? O sea, de hecho, para sentirse bien, para sentirse mejor, debe de participar de los procesos educativos, ya sea autoformación o procesos formales, ¿verdad? Entonces, pero bien, esto da para mucho, ¿verdad? Este texto, igual este otro, la educación marcha continuamente con el hombre, porque es cierto, un hombre, una persona se educa, ¿verdad? Pero a la vez, una vez educado, puede transformar la sociedad. Ajá, transforma muchas prácticas, muchas costumbres y las va recreando y otras las van como consolidando aún más. Ajá, y ya dijimos, aquel día leímos la idea de José Martí, ¿verdad? Sobre educación. Ajá, que el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados sus hijos e hijas, ¿verdad? En la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Ven, pensamientos y sentimientos, aborda las dos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vive más feliz y más rico que otro lleno de vicios y se defenderá mejor de todo tipo de ataque, ¿verdad? Ajá. Entonces dice que quienes estamos involucrados en la educación tenemos que apuntar hacia el centro de los sentimientos y de las emociones. ¿Cuántos problemas de carácter socioemocional tenemos hoy en día? Qué triste noticia, ¿verdad? De la estudiante de séptimo año de medicina, imagínense, que se quitó la vida, se suicidó, o sea, hey, pero es que ahí había una serie de factores. Ajá. Entonces tenemos que apostarle a esos sentimientos y a ese manejo de las emociones y no decir nada más, híjole, qué regada, ¿verdad? Se perdió un gran elemento. O sea, no es, como dice, llorar sobre la leche derramada, sino hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Mire, ahí la familia quizás le faltó, los docentes se les pasó la mano, ¿verdad? Bueno, todas esas son conjeturas que hay, pero ahí detrás de todo eso, ahí algo hay, porque hubo un tuit, ¿verdad? Que pone en evidencia qué factores intervinieron para semejante resultado. No basta con enseñar los temas específicos de una asignatura y olvidarnos del ser humano que piensa, siente, actúa, sueña y emprende. Ajá, ¿qué había de fondo, digamos, en esta profesional? Pues ya era profesional, pues porque ya estaba en su año social prácticamente, ajá, y que la llevó a tomar esa decisión. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha descuidado? ¿Qué está vulnerable y se sigue vulnerabilizando? Ajá, ¿y qué está haciendo la educación al respecto? ¿Qué piensan ustedes de casos como ese? Porque han sucedido varios, han sucedido varios. Otro caso que recuerdo yo es cuando se tiró desde un edificio, ahí siempre en la UES, otra estudiante, ¿verdad? O sea, ahí hay de todo, porque, bueno, hoy hay un tweet, por ejemplo, usted puede ver, que escribió algo, si alguien usa un diario
personal también puede haber apuntes allí, pero antes no existía mucho de eso y algunos se quitaban la vida y nadie sabía por qué había pasado. Y no sé si alguien de ustedes quiere comentar algo al respecto sobre casos como este, pero allí a la educación le ha hecho falta algo. ¿Ve? Por ejemplo, ustedes conocen casos de docentes que son muy duros, que son de plano, que agarran llave, por decirlo en otras palabras, ¿verdad? Y que cuando ya le ponen el ojo a alguien, pues, para que repruebe, lo terminan haciendo. Hay algunos que desafortunadamente siguen laborando, ¿verdad? A pesar de, como que hay ciertas normativas ahí en las que se amparan y que o se sienten intocables o qué pasará, pero casos como estos se espera pues que sensibilice, que ponga sobre la mesa pues, y no el día siguiente los medios de comunicación ahí estaban en la facultad de medicina, haciendo entrevistas y preguntas y todo, ¿verdad? Tiene que suceder algo así para actuar. Tenemos que esperar otro caso más. Algo se puede hacer. O sea, realmente el trato, ¿verdad? Puede haber una relación de poder, obviamente que sí las hay, pero lo que no debe haber es un abuso de poder, que es la diferencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿no creen ustedes que todo eso tiene que ver también con filosofía de la educación? Porque hay docentes que han sido bien preparados, pero hay otros que a lo mejor, bueno, ya tienen muchos años de estar laborando, no se actualizan, mucho menos quieren participar en cursos o en diplomados que los vuelvan mejores docentes, más sensibilizados, que puedan hacer adecuaciones curriculares, ¿verdad? Simplemente siguen y de entrada le dicen, miren, aquí hay 60 estudiantes. Si la mitad de ustedes pasa, ahí está, yo ya me siento bien con eso. Si qué les dicen otras palabras a la otra mitad, bueno, y la pregunta es, ¿estaré yo dentro de la mitad que se iba a promover y la mitad o estaré en el otro lado? O sea, son como prejuicios, son como, no sé, qué factores más hay ahí, pues como represalia, o son, bueno, a mí me lo hicieron, pues yo también lo hago, o qué habrá detrás de todo eso, ¿verdad? Pero realmente casos como este han puesto al descubierto que ha habido mucha opacidad, ¿verdad? En estos casos. Vaya, cuánto feminicidio hay y ha habido, pero tiene que suceder una desgracia de esa para que se actúe. ¿Cuántos cementerios clandestinos se han encontrado? ¿Verdad? O sea, ¿se le ha perdido el valor a la vida o qué? ¿O alguien se siente dueño de los demás? ¿O qué está pasando? Se ha caído en altos niveles de insensibilidad, que quitarle la vida a una persona lo ven como quitarle la vida a un insecto o qué pues, pero ahí está pasando muchas cosas que realmente están dejando más vulnerables a los que ya están vulnerables. Como decía Monseñor Romero, pues que la serpiente siempre pica al que tiene pies descalzos, ¿verdad? O sea, muchas veces se le humilla bueno, a la persona que no tiene cómo defenderse y que la defensa que adopta es una decisión fatal, ¿verdad? O sea, tristemente. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Sí, Lick, Sí, yo ya lo había comentado en otra clase, estábamos ajá, viendo precisamente la inclusión y bueno, es un caso realmente alarmante. Yo tengo sospechas de que esta niña ya
tenía algún tipo de trastorno, ¿verdad? Yo les comentaba que yo tengo una hermana en esta misma carrera que sufre de un trastorno, pero y sufre de mucha depresión. Y ha sido bien difícil llegar a comprender cómo se le ayuda a alguien que está así. Porque primero que desconocemos estos temas, ¿verdad? Desconocemos, no sabemos cómo se atiende, cómo se aborda. Yo por ella he llegado a sensibilizarme mucho y ligo mucho el aprendizaje con el autoestima. Yo pienso que en la medida que cuidamos el autoestima de las demás personas, vamos a tener una mejor salud mental. Eh, bueno, en el caso de medicina también he sido testigo porque tengo un hermano estudiando medicina, de que los bichos salen llorando. O sea, luego del turno lloran y dicen todas las frustraciones de lo que les pasa. Entonces, no hay como sensibilización en los docentes realmente. Y lo otro es que a veces no hay como solidaridad entre nosotros mismos como estudiantes, porque por muy, muy autoritario que sea el docente, yo creo que si todos los alumnos nos solidarizamos entre nosotros mismos, hasta cierta forma esas cosas se van deteniendo. Ajá. Bueno, muchas gracias por su aporte, ¿verdad? Yo sé que hay más A situaciones, mí en lo personal, ¿sí? disculpen, a mí en lo personal me pareció bastante interesante lo que la compañera nos daba a conocer, porque yo he vivido desde muy de fondo lo que es un poco de depresión. Gracias a Dios me he podido levantar y a veces mi consejo para ella, para con sus hermanos, sería solamente esté allí cuando crea que ellos la necesitan, porque a veces lo que uno necesita o busca son palabras de consuelo o un poco de afecto. Eso sería una parte y la otra sería respecto a lo que usted dice de que quizás los maestros les exigen mucho. Allí tal vez voy a contradecir un poco, pero a veces no es que quizás los maestros quieran exigir tanto, sino que la misma carrera en sí, perdón, les exige por su profesión que están ejerciendo, porque un médico en lo personal considero que debe de ser alguien bastante preparado, porque no va a ir un médico sin saber mucho a dar una consulta. Eso sería bastante raro y podría llegar a ser no tanto profesional. Es cierto, la exigencia para ellos es demasiado, pero como le repito, ¿verdad? A veces quizás no sea tanto por parte de los maestros, sino quizás por la exigencia de la carrera. Ajá. Bueno, que habría que separar un poco, ¿verdad? Lo que es la exigencia, eso está muy bien, porque no le pueden bajar. Debe de salir bien preparado, pues, porque atender vidas humanas va, y de en sus manos depende si la vida continúa o no para el usuario. Tiene que salir con todas las competencias y muy actualizado, eso sí, totalmente de acuerdo. Pero las relaciones, los tratos, eso sí se puede cambiar, ¿verdad? Sin bajar la exigencia, porque hay muchas maneras de siempre exigir, pero la forma de hacerlo, el trato, la relación de poder, bueno, no sé si solo son conjeturas, pero se habla de que en esos internados hasta existían los llamados turnos Lulú, que de lunes a viernes sin dormir. Esos turnos, si eran por castigo, eso no es exigencia, ¿verdad? Eso no es parte de que tiene que hacerlo para que sea un buen docente. O sea, esos son abusos de poder, porque alguien está dictando que se haga de esa forma, si son castigos, si son, no sé, muchas cosas de esas se ven en los cuarteles, ¿no? pero, pero en la formación de profesionales es tremendo, pues, o sea, esto va a dar lugar para investigaciones y van a deducir responsabilidades, sin duda,
porque tiene que sentar precedente, pues, definitivo. Ajá. Han habido otros casos anteriores y ha quedado ahí, pues como, de repente surge otro caso, dejan a un lado ya no se sigue. Lamentablemente ha sido una práctica bastante recurrente, pues, de los tomadores de decisiones o de los que aplican justicia, ¿verdad? Hace falta mucho que hacer. Quizá, bueno, un docente diga, mire, oye, que es fiscal, que es juez, este fue mi alumno, dicen algunos, ¿verdad? Pero cuando pasó en esas aulas, pues a lo mejor nunca se abordó temáticas de ética, de moral, ¿verdad? Entonces, y ahora son prepotentes o son, bueno, abusadores, ¿verdad? Una serie de cosas, pues, que realmente ahí todo, digamos, es relativo, pues, porque hasta que no se den investigaciones, no se puedan deducir responsabilidades y todo queda a nivel de conjetura. Esperemos, pues, que sí se hagan las indagaciones pertinentes, ¿verdad? Ajá, porque es una vida humana. Esta chica, aunque haya tenido episodios previos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero alguien que ya llegó a nivel de séptimo año en una carrera tan exigente, si solo el hecho de entrar y ser admitido en una carrera de esas es porque ha demostrado tener agallas, ha demostrado tener talento, ha demostrado tener muchas competencias, porque son miles, miles que quieren entrar a esa facultad, a esa carrera, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa realmente. Ahí hay otros factores más, ¿verdad? Ojalá que cambie para bien, ajá, y que no se repitan escenas como esas, pues yo creo que si nosotros también somos parte de esta comunidad universitaria, debemos conectar con lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, y no quedarnos callados. O sea, agradezco mucho las intervenciones que han habido. Yo sé que más quisieran Disculpe, aportar. licenciado, de nuevo. Diga. Si ya no se va a tocar algo de suma importancia, creo que me voy a ir retirando. Está bien, como guste. Ajá. Está bien. Y nos Sí, quedamos es que para Sí, otro compromiso. Ajá. tengo un pequeño Sí. compromiso. Ajá. Bien. No, está bien, no Entonces se sería hasta la preocupe. tutoría de repaso, ¿verdad? Sí, la de repaso que sería previa a la otra, ¿verdad? Falta todavía. ¿Está bien? Sí, a continuar Está entonces bien. con el ensayo, ¿verdad? Para no dejarlo a última hora. Ujú. De Bueno. acuerdo, bueno. Entonces decíamos, Entonces, pues, que tengan una feliz tarde y cuídense mucho. igualmente, gracias. Decíamos que en el caso de otras preguntas de comentarios, ¿verdad? De texto, aquí hablaba de las sociedades aspiran a recibir los beneficios de la educación a través del logro de sus fines, porque estos son subvisiones íntimas originadas de las vivencias colectivas. Por ello, un fin debe ser romper los límites de lo quimérico y constituirse como una respuesta que resulte apropiada a la congregación humana para la que se formula. Aquí yo les he puesto hasta en azul, miren, color, una generación que por lógica debe ser mejor que la anterior. Eso, en esencia, se puede retomar de esa pregunta que está ahí, que más que pregunta es una afirmación, ¿verdad? Todos queremos así. Unos de padres de familia quieren que sus hijos y sus hijas lo superen a uno, ¿verdad? Y que las generaciones sean cada vez mejor, pero mejor no entre comillas, sino mejor en esencia, mejores personas en general, de forma integral, ¿verdad? O sea, siempre de éxito, por supuesto, pero eso como que ya viene dado, si es parte del porvenir. Y si no, veamos pues cómo la tecnología misma ha venido contribuyendo, ¿verdad? A toda la gente que se dedica, por ejemplo, a cultivos. Hoy con las tecnologías, cómo cambió todo, ¿verdad? Hoy se friega menos, por decirlo así, y puede obtener mejores resultados.
Igual pasa, pues, o sea, la generación entre más se educa, mejores condiciones podrá tener, condiciones de vida, ¿verdad? Pero sin dejar de lado la parte humana. Porque esta persona que hoy está en el aula, allá en primer grado, a lo mejor va a ser el futuro alcalde en ese municipio. A lo mejor va a ser el futuro gobernador o el futuro ministro o inclusive el futuro presidente de la República. Ajá, entonces, y por ahora es un niño o una niña, ajá, pero en manos de un colectivo docente está el que se forme lo mejor posible esta generación, para que sea mejor que esta generación. Que si la generación actual se ha caracterizado por corrupción, que las que vienen, a lo mejor eso no sea un problema, ¿verdad? Entonces, por ahí podría andar. Y de valoración crítica, mire esta pregunta. ¿Por qué la filosofía de la educación es importante en el trabajo administrativo, técnico y docente? Ya, ubicándonos específicamente en una escuela, porque hasta se los he subrayado, mire, porque articula en cada uno de ellos elementos esenciales que permiten el desarrollo de las diversas actividades que hacen efectivo el proceso educativo. Por ejemplo, cuando están planificando, cuando están tomando decisiones, ¿quiénes son los que toman decisiones? El CDE, ¿verdad? Entonces el CDE es el equipo administrativo y es donde están los recursos. Pero allá también está el equipo técnico y los docentes. ¿Será que los toman en cuenta? ¿Será que les consultan y les dicen qué recursos es lo que necesita para este año o para el próximo año? ¿O será que asumen y compran lo mismo? Vea, creen, no, esto es lo que necesitan, con esto que les compremos está bien, y lo demás ocupémoslo para otra cosa, ¿verdad? Los recursos que tienen como centro. Tiene que haber una sinergia, ¿verdad? Tiene que haber más entendimiento, una visión compartida. Eso es lo que tiene que haber, visión compartida. Si eso no lo hay, ¿verdad? Ahí está desquebrajado, pues, ese centro educativo y está condenado a seguir haciendo más de lo mismo, ¿verdad? No, cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento que surja de los estudiantes, de los docentes, del profesor de ciencias, del profesor de matemática o de la profesora de informática, como quieran, lo que surja de ahí, ¿verdad? Debe de ser acuerpado por los demás, o en este caso, pues, por lo que deciden en qué invertir los pocos recursos que llegan, ¿verdad? Porque todo se traduce ahí. Miren, hay muchísimas escuelas que ahí están rebuscándose siempre, haciendo actividades, ¿verdad? Para generar fondos, porque no tienen. Y decir, nunca va a haber recursos de sobra, jamás, hasta en los países desarrollados, ¿verdad? Se ve eso. Entonces, hablando de ambientes escolares, ¿verdad? No de otros escenarios, ahí sí es diferente. Una alcaldía es diferente, ¿verdad? Pero a nivel de escuelas, ¿verdad? Siempre hay limitantes, siempre faltan ciertos recursos, ¿verdad? Pero lo ideal es que haya como un entendimiento, que haya una visión compartida de lo que debe de hacerse o no debe de hacerse en un centro educativo, según el tamaño que sea, ¿verdad? Porque hay escuelas bien pequeñitas, pero también hay complejos educativos muy grandes, donde hay más de 40 docentes. Y ponerse de acuerdo no es fácil. Ajá. Ahí pues se organizan por especialidad. Imagínense, pueden haber hasta 5 docentes de una misma disciplina. Entre ellos dialogan y pueden hacer propuestas muy, muy prometedoras. Y una propuesta de esa, que es una propuesta educativa, puede justificarse pues para inyectarle más recursos, ¿verdad? Entonces, y van de manera consecuente pues con todo el recorrido. Pero hay muchas más cosas. ¿Cuáles son las ventajas y los límites de los principios de autonomía y heteronomía en la educación? Ya decíamos, la autonomía es la capacidad que tienen las instituciones de determinar su propia agenda,
a partir de su propio mecanismo de funcionamiento, de manera autónoma. Ahí nadie mete mano, pues, de afuera. Ellos deciden y saben cómo hacer y son los tomadores de decisiones, ¿verdad? En ciertas cosas, a lo mejor no en todo, porque igual una escuela responde a un sistema y la escuela en sí es parte de un subsistema, ¿verdad? Entonces, si vemos el análisis sistémico que hay, ¿verdad? Pero así está compuesto nuestro sistema educativo. Ajá, pero todo el mundo quiere autonomía, pues, que nadie se meta, se inmiscuya, como decimos, ¿eh? Ajá, pero la heteronomía también es importante porque son los agentes externos, son los ojos de afuera que pueden también contribuir a que las cosas cambien, las cosas que aquellos lo ven como normales, como exitosas, esto los hagan poner a descubierto, pues, o decir, mire, esto lo podemos cambiar, cambiar paradigmas. Ajá, también es necesario, ¿verdad? Porque dice, siendo autónoma, se posee un grado de libertad en la toma de decisiones, y es cierto, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Eso es así. Pero si hay algo de heteronomía y todo, se toma en cuenta las opiniones de un agente externo, pues también las decisiones son compartidas. Ambas formas son necesarias en un centro educativo, ¿verdad? En una institución educativa, la autonomía y la heteronomía deben de aprovecharse muy bien, ¿verdad? Porque ofrecen ventajas, pues puede haber una visión diferente, puede haber una reingeniería, puede haber, ¿verdad? Propuestas muy sensatas, propuestas muy amigables, pues a lo que sí es factible hacer. Critique la definición de filosofía de la educación en la que se limita esta a un simple análisis del lenguaje, ¿verdad? Que era otra. No puede limitarse. Claro que el lenguaje es fundamental. Si usted elabora un ensayo, un texto, y nadie lo comprende, solo usted, ahí sí hay que preocuparse, ¿verdad? Y hay un problema fundamental, pero no es de filosofía, nada más de filosofía. Ahí hay otras disciplinas que intervienen, ¿verdad? Ajá, y ahí hay un problema de lingüística, ¿verdad? Y hay un problema de otra índole que se va superando poco a poco en la práctica. Dice, el lenguaje, el análisis del lenguaje educativo no debe considerarse como el todo de la filosofía de la educación, sino más bien como parte de esta. Es lo que digo, ¿verdad? O sea, es solo una pequeña parte y no es la más fundamental. No, sino es abordar los diversos problemas de la educación que tiene. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que el lenguaje no sea importante, claro que lo es, porque a través del lenguaje es que comunicamos, pues, ya sea verbal o escrita, ¿sí? Una tesis, por ejemplo, tiene un nivel de exigencia muy rigurosa y que cumpla las normas APA. Si no, le aseguro que lo mandan a hacerla de nuevo. Ajá. Entonces, ¿y ahí qué hay? Lenguaje, comunicación, ¿verdad? Entonces, claro que sí es importante, pero no es lo único, no es todo. A eso se refiere. Recuérdense que la prueba ordinaria que vale el 20% está programada hasta el 24 de abril. Tenemos todavía más de un mes, pero desde ya les vamos anunciando. Ahí están las orientaciones académicas, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Y qué va a salir? Mire, todo lo que estamos viendo en estas tutorías, ahí viene en esa prueba. Ahí vendrá. Por lo tanto, es nuestro interés, pues, en que se comprenda muy bien las lecturas, esas ideas principales de Perdomo y de los distintos autores, que también, pues, las afiancen muy bien y respondan todas esas preguntas de falso y verdadero, que ahí están para que ustedes las respondan, ¿verdad? No sé si hay algún punto importante que se nos haya quedado. Tratamos de abordar todos estos puntos, los 6. ¿Ya? La tarea de la filosofía de la educación, esos 4 puntos que vimos: el lenguaje, la cosmovisión, la estructura del hombre educando y el hombre consiste en educación, porque son preguntas tan básicas que decir, bueno, ¿y por qué existe la educación?
¿Y por qué hay que ir a la escuela? Ajá, son preguntas que le dan sentido en la medida en que se reflexiona, ¿verdad? Ya decíamos, el hombre o la persona es la que transforma la educación, pero a la vez que la transforma, se transforma a sí mismo. Es recíproco, pues. Ajá, es recíproco, o sea que está inseparable. O sea, hablar de ser humano y no hablar de educación, estaríamos muy mal, ¿verdad? Es necesario, es elemental el que haya. Por eso dice, el hombre consiste en educación. Solo lo que hay son preguntas, ¿verdad? Preguntas nada más. Así es. No sé, quedamos claros, ¿verdad? Que el sentido teleológico de la educación es todo el análisis que se hace acerca de los fines que tiene. Y eso es propiamente filosofía de la educación. Hablar de los fines y los objetivos, que es a nivel macro, a nivel global, ¿verdad? No sé si habrá alguna... ¿sí? Cuando salimos, ¿qué pasó? Me sacó. Uh-huh. Lo sigo viendo aquí. Es que no, aquí estoy. No lo había encontrado. Sí. Entonces, no sé, estimadas y estimados, si algo se nos habrá quedado. Ya hemos llegado casi a la hora límite. Hemos recuperado pues esos minutos de que iniciamos tarde, de tal manera que la hora que se nos requiere pues como mínimo, ya la estamos cumpliendo ya en estos instantes, porque el video sí no puede quedar de 1 hora, a menos que sea de la de repaso. En esta sí son 2 horas, ¿verdad? Y casi estamos llegando ya a ello, ¿verdad? Pero también se respeta que ya llega la hora de su almuerzo y a lo mejor tendrán tutoría de otras materias por la tarde, no lo sé, o tendrán otros compromisos. Pero si alguien tiene algún aporte o algo que quiso decir en un momento y no lo pudo hacer, siéntase en la libertad de hacerlo en este momento, 1 minuto, 2 minutos que nos pasemos, no pasa nada, ¿verdad? Al contrario, yo me sentiría más tranquilo, pues, porque la idea es no acaparar mucho la palabra y en esta yo siento que sí lo hice, ¿verdad? Entonces, fueron pocas las intervenciones que hubo. Así es que para compensar un poco, pues si alguien más quiere decir alguna definición que ha quedado como en el limbo o que le ha generado más conflictos todavía de carácter cognitivo, lo puede decir en este momento. Ajá. Nadie. Karina, diga Karina. Sí, cuando estábamos hablando del hombre educando, a mí me recordó cuando fui promotora de alfabetización y obviamente atendíamos gente analfabeta. Sin embargo, no eran analfabetas de los números, porque esa gente, o sea, sí había adquirido esos conocimientos, sí eran muy Sí. buenos en matemáticas. Solo eso, quizás rescatar que es parte de lo que vamos aprendiendo, aunque no sea en la escuela. Exactamente, muy bien. Ese buen ejemplo que pone, ¿verdad? Y basado en experiencia, ¿verdad? Eso dice mucho. Gracias, Karina. Muy pertinente, ¿verdad? ¿Alguien más sobre algún punto en específico de los 6 elementos que hemos abordado? Yo solo animarles también, ¿verdad? A que aunque hayamos desarrollado con el apoyo de estas diapositivas un abordaje, hay un material, ¿verdad? Que se ha publicado hace 2 días. Y ese material es como el resumen, ¿verdad? Léanlo, vean ese material que les va a dar una visión más amplia de lo que es la filosofía de la educación. Les va a servir. Y es
retoma lo de Perdomo, pero también retoma a Paulo Freire y a otros pedagogos, pues, ese material muy bonito que solo tiene 28 paginitas. Eso es todo, pero les va a servir de mucho a ustedes. Yo les invito a que lo lean. Ajá. Pero también les invito a que hagan sus apuntes, que no solo se queden en la lectura, que hagan sus apuntes, porque uno cuando escribe como que consolida, ¿verdad? Esos saberes. Así es que les animo a eso, pero sin dejar de lado el propio material, ¿verdad? De Perdomo, obviamente, porque sobre ese que vienen los parciales. Ajá. Así es que, no sé, ¿quién más quiere? O por lo menos decirnos un saludo, algo que quieran decir para escuchar otros Hola, más. licenciado. Hola, hola. Mantovani, que contempla el estudio de los problemas esenciales de la educación, me recordó, voy a hacer un aporte personal, cuando me tocó cubrir a una maestra en una área de parvularia, que ella salió embarazada, ¿verdad? Y tenían Sí. los 40 días, pero no tenían la economía para poder contratar un interinato. Y Sí. yo cubrí esos 40 días. Ajá. Me causaba gracia de que a la hora de enseñarles a contar a los niños, no tenían como un material didáctico para poder enseñarles a contar. Y se me ocurrió la idea de que con los mismos niños, ¿verdad? Empezaron a contar piedritas. Y yo el día Ajá. siguiente llevé una libra de frijol, una libra de maíz y así empezamos a contar. Ah, yo creí que iba a hablar de la sopa de piedra. Está bien, Julia, muy bien. De esto se trata, ¿verdad? De no quedarse de brazos cruzados, o sea, el hecho que no habían recursos y todo, pero algo se le ocurre a la persona que está al frente ahí, en este caso era usted, y genial, pues, que se le ocurrió que hay recursos que no tienen costo o que son de bajo costo y que es material concreto y que depende de las edades, eso puede tener un impacto grande en el aprendizaje. No solo lo cansado, lo tedioso de escribirlo, de dibujarlo, porque hay ciertas edades que están dibujándolo, no es que lo estén escribiendo, ¿verdad? Pero el hecho de estar ya aprendiendo el conteo, pues lo más elemental que hay de la matemática, mire, qué bien que se haya apoyado de esos recursos, pues, ajá, sí, muy bien, aunque después les llevó ya el grano básico, ¿verdad? Para motivarlos más. Ujú. Está bien. Ajá, ¿alguien más? O por lo menos un saludo que quieran dar, ¿verdad? Si no, pues vamos cerrando. Eh, Solo hay que estar pendiente, pues, con que hay que avanzar con la tarea que están haciendo, porque yo sé que tienen más tareas, tienen más. No dejen que se les junten, porque eso sí puede generar en ustedes estrés, ¿verdad? Y se vayan a cansar a tan temprano de la carrera, ¿verdad? Entonces, es de ordenarse. Para eso tienen ustedes, eh, esos esquemas, pues, de ir construyendo horarios, organizar su tiempo para no lamentarse después, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando entonces, ¿verdad? Vamos a detener la grabación y que tengan un feliz provecho. Adiós. Adiós, muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós, feliz fin de semana. Adiós. Gracias igualmente. Gracias.